gran dibujo del momento actual, yo creo que el ser humano se encuentra afrontando globalmente una serie de cambios de manera voluntaria sobre su propia forma de actuar. Y la irrupción del coronavirus, pues yo creo que ha traído como consecuencia más contundente, aparte de la cuestión sanitaria, pero en la vida individual de cada uno, el confinamiento, y esto ha incitado a la reflexión, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones más, o que más objeto de reflexión han sido es cómo va a cambiar el mundo o cómo el mundo debería cambiar para prevenir o para combatir este tipo de situaciones, y resulta que ambas cuestiones, el gran combate o el gran momento de cambio que estamos viviendo y las soluciones a esta circunstancia puntual, pues parecen ser las mismas, ¿no? Creo que en ese esbozo de cambio, en ese cambio de dirección pues hacia un mundo más sostenible, hay soluciones que en sí mismas pues serían soluciones de tipo tanto preventivo como correctivo de situaciones como la que acabamos de vivir. O sea que en el fondo yo creo que la mayoría de las tendencias, si hablamos pues, del Green Deal, de los objetivos pues, del Acuerdo de París o los objetivos de desarrollo sostenible, se ven reforzadas, y más en el seno de nuestro continente o nuestra Unión Europea, ¿no? Que históricamente ha sido una fuente inspiradora de cultura, de conocimiento, de comportamientos, y ha sido cuna de grandes cambios. Yo creo que Europa está asumiendo desde hace tiempo ese rol con una gran convicción, y las grandes iniciativas no casualmente se están localizando aquí, los grandes momentos de decisión, y creo que con mucha determinación se está caminando hacia ese cambio que yo creo que por una situación como esta la reflexión lleva a la conclusión que se ve reforzado. O sea que en el fondo yo diría que el cambio en el que estamos inmersos se ve reforzado porque en el fondo sería, pues si lo miramos solo desde la óptica de lo que acaba de ocurrir, yo creo que sería una situación preventiva y también una situación correctiva. Yo creo que de crisis próximas en el tiempo, la gran diferencia de esta crisis es que tiene su origen en una causa natural y no... O sea, la crisis sanitaria, entendida como tal, pues es una de ellas, ¿no? Es una de las dimensiones, pero la otra dimensión es la crisis social y económica que se puede afrontar, que quizá es la que más está preocupando, puesto que la natural como que se da por descontada de que va a ser un impacto fuerte en números, menos que en otras épocas por nuestras capacidades, pero que va a ser un impacto fuerte. Entonces, yo creo que la gran diferencia con crisis próximas en el tiempo es que esta no está originada por una ineficiencia del sistema, sino que tiene causas naturales, y quizá es nuestra versión o nuestra dimensión, nuestra concepción del tiempo, es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que estamos generando soluciones tremendamente cortoplacistas en prácticamente todo lo que hacemos, mientras que en otras épocas las soluciones siempre han sido más largoplacistas. Y yo creo que esto es una de las cosas que se ponen en cuestión, ¿no? Quizás es lo que deberíamos aprender mirando hacia atrás, y es que ese cortoplacismo pues, nos pasa factura. Yo creo que la situación personal que hemos vivido todos es llamativo, ¿no? Cuando pones en cifras lo que hemos vivido, de una alerta sanitaria que empieza a miles de kilómetros a principios de enero, llega a tu entorno inmediato pues a mediados de marzo, te hablan de un confinamiento y resulta que en 30 días después de oírlo por primera vez está confinada la mitad del planeta. Esto
es muy novedoso, ¿no? Esta capacidad del ser humano, esta interconexión es tremendamente novedosa. En esta situación, la interconectividad y el momento que hemos vivido pues, ha incitado a la reflexión individual. Yo creo que hemos podido visualizar grandes cambios, ¿no? En algún punto el confinamiento ha supuesto un viaje al futuro por imaginar lo que podía pasar, pero en otro sentido ha sido un viaje al pasado, ¿no? Porque hemos vivido, yo personalmente, momentos de otra época. La reducción de la movilidad, la reducción de los contactos, el vivir con lo más próximo, parece más próximo a cosas que has conocido por la literatura que a cosas que has conocido por tu experiencia vital. Y yo creo que la imaginación pues, nos ha llevado a todos a grandes cambios. El tiempo va pasando y se van decantando las cuestiones, ¿no? Pues esa mezcla de novedad, incertidumbre y temor pues hace mirar solo la realidad que estás viviendo y esa realidad pues te hace pensar que va a cambiar completamente, pero la realidad es que nuestro esquema social está afrontando esto desde sus propias herramientas, lo va a controlar con mayor o menor impacto, pero las cosas van a tender a su sitio poco a poco. Algunas van a quedar. Yo creo que muy positivo puede ser la experiencia futurista, yo creo, aunque con reminiscencias del pasado que hemos tenido, de la reducción drástica tanto de la movilidad como de la densidad, ¿no? Y esto nos ha llevado a vivir más íntimamente los espacios y las personas que teníamos cerca y a tener otra dimensión de las cosas. Esto yo creo que es algo que va a quedar y es algo que está inherente o es inherente a los cambios que yo creo que están en marcha desde las grandes iniciativas que de modo global estamos teniendo. Otro aspecto que yo creo que cabe destacar es la capacidad de colaboración que tiene el ser humano como especie, ¿no? Como en pocos días somos capaces de poner en común una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de soluciones, una estrategia común que, bueno, en cada localización se termina aplicando de una manera, si hablamos a nivel planetario, pero al final sigue patrones muy parecidos. Y esto es algo que debe quedar, yo creo que debe resaltarse, porque si algo se enfrenta el ser humano en los próximos años, yo creo que es realmente a la dimensión de ese músculo, su capacidad de colaborar, de colectivamente perseguir un objetivo común, incluso invisible, ¿no? Porque por primera vez nos vamos o no sé si por primera vez, pero vamos, creo que es bastante claro que ahora nos enfrentamos a tomar decisiones para un beneficio no tan inmediato y no tan visible. Y creo que esta crisis ha sido un buen simulacro de cómo se puede colaborar para trabajar por algo que entre todos perseguimos y que no solo tiene un beneficio inmediato para uno, sino para los demás. Bueno, yo creo que son necesarias las dos componentes que son capaces de movilizar un cambio, ¿no? Tanto la iniciativa individual como el marco. Creo que se tienen que trabajar en las dos partes. Y yo creo que a nivel institucional está claro que el marco se está trabajando, que quedó destacadísimo en la COP el papel de las organizaciones no gubernamentales que realizan esa labor de bajada de los grandes mensajes a la situación local con colaboración estrecha con las administraciones y eso es una vía que no tiene que parar porque, bueno, es un camino acelerador. Pero evidentemente el cambio no se va a dar, viene desde la motivación individual y cuando hablamos de individual es una escala en la que está la persona y las corporaciones también. Es imprescindible, por tanto, que se den las dos dimensiones. En cuanto al cambio en sí, claro, barriendo para casa, yo soy arquitecto, ¿no? Y creo que hay dos dimensiones, son mis motores profesionales en este momento y a mí se me refuerzan como objetivos. Uno es la capacidad que tiene la arquitectura como
como disciplina para influir y mejorar notablemente la actividad humana, la vida. Y la otra es la sostenibilidad, ¿no? Cómo debemos ser responsables del impacto que provocamos en el medio con nuestra actividad, por lo que se nos es devuelto, es decir, puesto que el impacto en última instancia nos lo estamos imprimiendo sobre nosotros mismos. Entonces, yo creo que con motivo de esta situación se ha podido experimentar, yo personalmente lo he podido experimentar con mucha profundidad, la reducción de la movilidad y la reducción de la densidad nos ha llevado de vivir los sitios de dos maneras a una única. O sea, teníamos un sitio de productividad y un sitio donde la residencia, la habitación, se hacía de manera tremendamente funcional, ¿no? Y creo que todos hemos experimentado una relación mucho más íntima con la reducción de la movilidad, una relación mucho más estrecha con los espacios en los que habitamos y hemos podido percibir, bueno, pues en algunos casos habrá sido de una manera o de otra, pero que el habitar tiene una gran cantidad de dimensiones y que las más importantes no son precisamente las tremendamente funcionales para las que están diseñados los soportes en los que habitamos, ¿no? Y esa dimensión de la arquitectura, que es una persecución histórica, ¿no? O sea, es un objetivo histórico de la arquitectura, el cómo el modelado del espacio para la realización de actividades puede proveer confort, pero sobre todo puede inspirar la actividad humana en esa cosa tan característica que tiene la actividad humana de seguir progresando y evolucionando. Y en este sentido, para mí ha sido una reivindicación de los espacios que han pedido estar más cerca de las personas, por lo cual se pone de relieve esa, la necesidad de arquitectura, ¿no? en la producción de edificación, ¿no? Quizá está tremendamente parametrizada la edificación y por la vía de la parametrización excesiva no necesariamente se alcanza el resultado del espacio construido logrado que tiene capacidad de penetración y de relación con el ser humano. Esta es una dimensión que para mí se reivindica, es histórica, no es nueva, y yo creo que lo que ocurre es que se pone de relieve pues, que es algo necesario que siga ocurriendo. Y luego la otra componente, la sostenibilidad, yo creo que queda es conocido, ¿no? Y por eso todas estas estrategias que hay a nivel global, el impacto del ser humano sobre el medio y por tanto sobre sí mismo en los últimos N, pero por cifrarlo de manera más concreta, 70 años, es muy alto y no puede continuar de esta manera. Si queremos conservar nuestra capacidad de habitar este planeta. Y entonces creo que la sostenibilidad como gran objetivo en el entorno de la edificación lleva a muchas reflexiones, ¿no? Pero sobre todo, una que como síntesis para mí es válida, la sostenibilidad es una función de tiempo y se pone de relieve en este momento que somos una civilización o que en este momento está pasando esta civilización por un trance en el que genera soluciones excesivamente cortoplacistas, comentaba antes, y esto es insostenible en sí mismo. Y la manera de generar soluciones largoplacistas pues pasa en el terreno de la edificación por cuestiones como las que están enunciadas y que son grandes objetivos, ¿no? De circularidad, etcétera, pero en una visión muy paradigmática, la capacidad de cambio, de duración, o la durabilidad de la edificación y la capacidad de cambio y de adaptación a situaciones futuras. Y en ese sentido, pues hay partes de la edificación que son soportes, que tienen que permanecer y que tiene que ser un carbono protegido por mucho tiempo, ese carbono ahí embebido, y hay otras partes que tienen que ser pues susceptibles de cambio, de adaptación a otras necesidades y tiene que ser un carbono circular. Bueno, esto está en el seno de la reflexión de lo que es la sostenibilidad en arquitectura, pero todo eso además tiene que tener que ver
con la capacidad de proveer un soporte saludable, ¿no? No un soporte meramente funcional en el que la salud está parametrizada como 3 o 4 datos sobre la capacidad de una persona para permanecer ahí, sino que, bueno, la permanencia tiene que darse en unas circunstancias de bienestar que hoy en día está muy lejos de estar bien. Y yo creo que esas dos componentes son objetivos para ese cambio, y ese cambio se tiene que dar desde esas dos dimensiones, que es la del marco, por una parte, y de la iniciativa individual. A mí me refuerza algunas convicciones previas, como que las comentaba, ¿no? En el comentario anterior, la potencia del espacio construido, ¿no? Como el personaje íntimo con el que puedes relacionarte cuando reduces determinados valores de movilidad, sobre todo, que yo, como muchos, pues tenemos una vida muy vinculada a la movilidad, y cuando la reduces, pues aparece el espacio construido como aliado y como, como continente inspirador. Entonces, bueno, pues la convicción de seguir por esta búsqueda es importante. Y luego, pues en una misión personal que comparto con muchas personas hoy en día, ¿no? Que es la transformación, un cambio de modo a un impacto mucho menor, y no solo por una cuestión de valores numéricos, sino por una cuestión de evolución. Yo creo que eh, la sostenibilidad tiene tras de sí una fuerte componente de autonomía y de independencia, que considero un paso evolutivo para la especie humana. Yo creo que el liberarnos de determinadas dependencias, que a su vez son o suponen grandes impactos negativos sobre el medio y, en última instancia, negativos sobre nosotros mismos, no solo es una cuestión de responsabilidad, que lo es, por valores espirituales o por valores de responsabilidad social. No solo es esto, sino que además es una evolución natural, porque las capacidades lo permiten, y las capacidades tienen que estar dirigidas por un pensamiento bueno, considero. Entonces, creo que se me refuerzan esas dos búsquedas, y luego, pues como anécdota, diría, ¿no? Que, claro, la reducción de la movilidad, que yo creo que es la gran consecuencia del confinamiento, puesto que otras cosas, las relaciones, yo diría que no se han reducido, se han multiplicado, ¿no? En muchos casos has tenido más reuniones, has tenido más capacidad para dedicar tiempo a cuestiones que antes no podías, precisamente por esa alta movilidad. Y bueno, pues en ese plano, el poder dedicar más tiempo, lógicamente en mi caso a la familia, tengo unos cuantos pequeñajos por aquí, te permite profundizar en dimensiones personales que quizá el día a día no no te da el tiempo para hacerlo. Y básicamente, en síntesis, o sea, a mí se me han reforzado los grandes pilares, que tanto profesionales como personales, que me guiaban. Creo que el cambio inmediato va a ser sobre los modos, sobre los hábitos. Es el cambio rápido y es el cambio posible a corto plazo. Creo que se va a traducir en una gestión de la movilidad y de la densidad, que son los grandes parámetros que afectan en este caso, pero que también afectan a casos parecidos que no son exactamente este. Yo creo que vamos a vivir fórmulas de regulación de la movilidad y de la densidad, que nos van a traer intermitentemente a situaciones parecidas, pero de manera voluntaria, que sean soluciones preventivas. En el largo plazo, creo que el soporte es importante, ¿no? El soporte es importante que se modifique,
En la ciudad hay grandes iniciativas y yo creo que se refuerzan básicamente los grandes objetivos que ya había en marcha. Creo que el entorno de menor impacto, el entorno más saludable, el entorno con capacidad de gestión sobre sí mismo, pues va a cobrar velocidad como búsqueda. Más que una lectura, es una combinación de lecturas que a mí me están incitando mucho a la reflexión en esta época. Una de ellas es un librito que escribió Ernest Gombrich, que tiene un título bastante ambicioso, que es Breve Historia del Mundo, que os enseño aquí. Esto es un libro que es casi para niños y es una historia de la humanidad y se centra o trata de hacer una síntesis muy concreta de cada periodo, pues de una manera muy clara, ¿no? Las otras dos lecturas con las que lo he estado complementando son dos aproximaciones, una cualitativa, más espiritual, y otra cuantitativa a lo que está siendo o a lo que yo considero que es el modo de hacer que estamos pretendiendo transformar desde muchas disciplinas a la vez. Una de ellas es el texto de La Gran Aceleración, que es una visión cuantitativa de este concepto no científico, pero sí terminará siendo lo que es el antropoceno. Y la otra es el Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, que es una aproximación muy espiritual a este modo de hacer. La verdad es que la combinación de estas tres cosas a uno le sugiere escribir el siguiente capítulo, ¿no? del libro de Gombrich, que sería como en 4 o 5 páginas contar lo que ha sido esta etapa de la historia en la que el ser humano trataba de modificar su comportamiento por un beneficio que él mismo no iba a ser capaz de ver. Y bueno, pues yo recomiendo estas tres lecturas, las tres son rapiditas y la mezcla de las tres es la verdad que muy sugerente. A mí me está incitando mucho.